Buen día, bienvenidos a este nuevo video del módulo El registro de datos en blockchain, que forma parte del curso Fundamentos de la tecnología blockchain. En el video de hoy presentaremos una introducción a la criptografía hashing y su uso en blockchain. Las funciones hash representan un tipo de criptografía que podríamos llamar criptografía sin llave. Una función hash es un método computacional que toma paquetes de información de longitud y tamaño arbitrarios, un mensaje de texto, un documento, una película, un programa de computadora o todo el contenido de un disco duro y genera a partir de reglas matemáticas una cadena de longitud fija. La longitud de la cadena de salida, comúnmente llamada hash, es la misma sin importar el tamaño de los datos de entrada. Sin embargo, la forma de la cadena es completamente diferente para dos entradas diferentes, aun si la diferencia entre ellas es pequeña. Por otra parte, cada vez que se calcula el hash para la misma entrada, utilizando el mismo algoritmo, el resultado será idéntico. Es decir, el hash es completamente determinista, no hay ningún elemento aleatorio. De esta manera, podemos considerar el hash como una especie de huella digital criptográfica para esa entrada. El valor hash puede considerarse el resumen destilado de todo lo que se encuentra dentro de ese mensaje. Otra característica de una función hash criptográfica es que utiliza funciones matemáticas unidireccionales. Estas funciones permiten calcular rápidamente el valor hash de cualquier entrada, pero no pueden ser utilizadas para descubrir el contenido del mensaje original ni ninguna de sus otras características a partir del hash. En esta imagen se presenta una de muchas herramientas de cifrado y simulación disponibles en línea y que permite explorar el comportamiento de los hashes. Lo primero que puede apreciarse en esta imagen es que la entrada, señalada como data, está vacía y aún así hay un valor de hash. En este caso, se emplea la función SHA-256 que arroja cadenas de 64 caracteres en código hexadecimal. En esta otra imagen se muestran dos variantes de la palabra hola, con un cambio menor en la primera letra. Puede observarse cómo las cadenas hash resultantes son completamente diferentes, a pesar de que el cambio entre ellas apenas sí es significativo. Aquí se muestran otros ejemplos de valores hash para diferentes cadenas, y se resalta la longitud del hash, con la misma cantidad de caracteres, independientemente de la longitud del mensaje de entrada. En términos generales, las funciones hash se caracterizan por las siguientes propiedades. Son deterministas, es decir, el valor hash para una entrada particular dado un algoritmo específico es siempre el mismo. Son computacionalmente eficientes, es decir, la función hash regresa rápidamente el valor hash de cualquier entrada. Son no reversibles, lo que quiere decir que no es viable determinar el valor de una entrada dado su valor hash. Poseen un efecto avalancha, es decir, un cambio en la entrada, por pequeño que sea, produce cambios enormes en el hash. Y son resistentes a colisiones, es decir, es altamente improbable que dos entradas diferentes generen el mismo código hash. Existen muchos algoritmos de hashing, la mayoría agrupados en unas cuantas familias. Conforme se crean computadoras más poderosas, los algoritmos de hashing pierden algunas de sus propiedades y dejan de ser útiles, por lo que constantemente se sigue investigando para desarrollar nuevos métodos. Los algoritmos de hashing más importantes son el MD5, el SHA-2 y la familia RIP-EMD. El algoritmo MD5 es una de las funciones hash más conocidas y más ampliamente utilizadas. Es parte de una familia de algoritmos de hashing desarrollados por el profesor y criptógrafo Ronald Rives del MIT. Esta familia incluye los algoritmos MD, que al parecer nunca fue publicado, MD2, MD3, que no funcionó adecuadamente y se desechó, MD4 y MD6, que compitió para ocupar el lugar de SHA-3, pero no tuvo éxito. El método MD5 se diseñó para reemplazar al método MD4, que había dado muestras de no ser seguro. Eventualmente, el método MD5 mostró tener vulnerabilidades extensas, por lo que se dejó de emplear como función hash criptográfica. Sin embargo, este algoritmo sigue siendo adecuado para fines no criptográficos. Por ejemplo, para verificar la integridad de los datos,
pero solo contra la corrupción involuntaria. Es por ello por lo que sigue siendo uno de los métodos hash más utilizados actualmente. El algoritmo MD5 produce un valor hash de 128 bits en código hexadecimal con 4 bits por caracteres, lo que da lugar a una cadena de 32 caracteres. El algoritmo SHA-2 consta en realidad de un conjunto de 6 funciones hash que difieren en la cantidad de bits utilizados para generar el valor de salida. El SHA-224, SHA-256, SHA-284, SHA-512, SHA-512-224 y el SHA-512-256. Fue creado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, el NIST. La familia de algoritmos SHA-2 está patentada. Sin embargo, la patente ha sido lanzada bajo una licencia libre de regalías. El algoritmo es parte de una familia de algoritmos hash criptográficos más grandes que incluyen al algoritmo SHA-1, ya reemplazado por el SHA-2, y el algoritmo SHA-3, el más reciente en la familia. El algoritmo SHA-3 no fue desarrollado con el propósito de reemplazar al algoritmo SHA-2, ya que no se ha demostrado un ataque significativo contra este algoritmo, sino que se desarrolló como una alternativa y para estar preparados por si eventualmente se pone en riesgo el algoritmo SHA-2. De las variantes del algoritmo SHA-2, el SHA-256 es probablemente el más utilizado. Este algoritmo devuelve un valor hash de 256 bits o 64 dígitos hexadecimales de 4 bits. RIP-EMD es otra familia de funciones hash. El algoritmo RIP-EMD original fue diseñado como una alternativa del método MD4, pero fue algo menos eficiente que el MD5, por lo que su éxito fue muy limitado. Cuando empezaron a detectarse los problemas en el MD5, los autores del RIP-EMD propusieron la versión RIP-EMD 160 y una versión reducida RIP-EMD 128. Aunque el algoritmo RIP-EMD 160 parece ser bastante robusto, apareció después que el SHA-1 y es más lento que este algoritmo. No cuenta, como la familia SHA, del apoyo del NIST y no hay una buena documentación del método, por lo que la adopción de esta nueva variante tampoco tuvo un éxito notable. Sin embargo, su independencia de las agencias gubernamentales, como el NIST, tiene sus ventajas. RIP-EMD 160 fue adoptado para el desarrollo del sistema PGP, un software de encriptación diseñado para proporcionar privacidad, seguridad y autenticación para los sistemas de comunicación en línea. PGP fue diseñado como un gesto de desafío contra las agencias gubernamentales en general, por lo que usar el RIP-EMD 160 en lugar de los algoritmos SHA adquiere sentido en el nicho cypherpunk. Es así que actualmente las funciones RIP-EMD se utilizan en las plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, en conjunto con los métodos SHA. Otros algoritmos importantes de hashing son el Wirepool y la familia de algoritmos Blake. Estos algoritmos, aunque han probado ser resistentes a ataques, no han sido adoptados de manera extensiva. Los valores hash funcionan como una especie de huella digital de un mensaje. Una buena función hash nunca entregará el mismo hash para dos contenidos distintos, aun cuando la diferencia sea muy pequeña. Por otra parte, el hash de un conjunto de datos siempre es el mismo, si se emplea la misma función hash. Es decir, el hash representa el conjunto de datos de manera unívoca. Entonces, la verificación de la autenticidad de los datos se puede realizar de una manera muy efectiva verificando el hash. El proceso funciona de la siguiente manera. Supongamos que Bob quiere enviar un archivo a Alice y es importante para ambos asegurarse de que el contenido no fue modificado en el camino. Entonces, lo primero que hace Bob es calcular el valor hash del archivo y enviar a Alice el archivo junto con el valor hash. A continuación, Alice calcula el hash del archivo recibido utilizando la misma función utilizada por Bob, SHA-256 por ejemplo. Finalmente, Alice compara ambos valores hash.
Si coinciden, quiere decir que el archivo que recibió tiene exactamente la misma información que el que le envió Bob. De esta manera, Alice y Bob pueden estar seguros de que la información no se corrompió accidentalmente en el camino. El hashing también puede emplearse para asegurarse de que la información no es manipulada de manera malintencionada por un tercero. Para ello, Bob simplemente tiene que enviar el hash separado del archivo por un medio confiable. Otra alternativa sería utilizar una llave secreta para calcular el hash. Por ejemplo, si Bob y Alice comparten un dato confidencial, una palabra clave por ejemplo, Bob podría calcular el hash de la palabra clave y el hash del archivo. Unir ambas cadenas, es decir, concatenarlas, calcular el hash de las cadenas concatenadas y enviar a Alice junto con el archivo el hash resultante. Alice tendría que repetir la operación, calcular el hash de la palabra clave que comparte con Bob, calcular el hash del archivo, concatenar ambos valores hash, calcular el nuevo hash y comparar con el hash que recibió de Bob. Si ambos coinciden, el archivo llegó seguro. Hay que hacer notar que el uso de valores hash como huella digital de un archivo no evita que éste pueda ser interceptado, inspeccionado o incluso alterado. Si un tercero, Chuck por ejemplo, quisiera interceptar el mensaje de Bob para ver la información, aún puede hacerlo sin que Alice o Bob se den cuenta. También puede modificar el contenido del archivo, pero en este caso, Alice tiene la posibilidad de darse cuenta que el archivo fue manipulado gracias a la verificación del valor hash. Entonces, el uso de hashes es una herramienta útil para asegurar la autenticidad de la información, pero no para proteger su privacidad. Blockchain utiliza funciones hash para asegurar la información en la red, siguiendo un esquema similar al que utilizamos en la verificación por valores hash en la diapositiva previa, obteniendo el valor hash de hashes concatenados. El método por árboles de Merkle permite resumir en una sola cadena de 64 caracteres toda la información contenida en un bloque de forma estructurada. Un árbol de Merkle o árbol de hashes es una estructura de datos que se utiliza en el caso de blockchain para resumir en un solo hash todas las transacciones en un bloque de una blockchain. Para construir el árbol se parte del conjunto de transacciones y se genera un hash de cada una de ellas. A continuación, se van sintetizando los hashes gradualmente, generando hashes de hashes. En este caso, por ejemplo, los hashes correspondientes a las transacciones TX1 y TX2 se concatenan y se genera un nuevo hash de la cadena resultante. Lo mismo se hace con TX3 y TX4 y con TX5 y TX6. En el caso del hash para TX7, el hash original pasa al siguiente nivel, dado que no hay otro nodo con el cual reducir. A continuación, el hash resultante de los hashes para las transacciones TX1 y TX2 y el hash que integra los hashes de TX3 y TX4 se vuelven a concatenar y se genera un nuevo hash, que hemos llamado H1-4. Se hace lo mismo con los nodos H56 y H7 y ahora tenemos dos hashes. Esos hashes se vuelven a concatenar y se genera un nuevo hash. No habiendo más nodos que integrar, este último nodo se convierte en la raíz del árbol de Merkle y se denomina hash raíz. Veamos cómo se construye un árbol de Merkle para un caso muy simple. Consideremos este segmento de texto de Lao Tse y generemos su árbol de Merkle. En el primer paso, tomamos cada verso y generamos su hash individual. Esto nos genera el primer nivel en el árbol de Merkle. A continuación, tomamos las cadenas de los hashes para los primeros dos versos y las concatenamos. Esa nueva cadena la volvemos a pasar por la función hash y obtenemos un nuevo valor de hash. Dado que solo nos queda un verso adicional, simplemente pasamos el valor hash previo al siguiente nivel. Finalmente, concatenamos la cadena hash resultante para los dos primeros versos con el valor hash del tercer verso para generar una cadena integrada. Y generamos un nuevo valor hash para esta cadena. Este es el valor hash del árbol de Merkle para el segmento de texto de Lao Tse. El valor hash en la raíz del árbol de Merkle permite entonces validar la integridad de todas las transacciones en el bloque.
Este valor se registra en el bloque junto con el conjunto de las transacciones. También se incluye el valor hash del bloque previo y diversos datos de encabezado. El encabezado suele contener datos como el timestamp, esto es la fecha y hora de creación del bloque, el nombre o ID del minero que lo creó, el tamaño del bloque, etc. El valor hash del árbol de Merkle, junto con los datos de encabezado y el hash del bloque previo, se concatenan nuevamente para generar un nuevo valor hash representativo de todo el bloque. De esta manera, el hash del bloque contiene toda la información referente a las transacciones incluidas en el bloque, pero también su ubicación en la cadena, y a través de su hash de bloque, que está enlazado con el hash del bloque previo, valida la información contenida en toda la cadena de bloques. Si cualquier bloque previo es modificado en cualquier aspecto, por mínimo que sea, todos los hashes de los bloques siguientes quedarían invalidados. En cada blockchain existen algunos valores hash que son históricamente relevantes y que a manera de ejercicio vale la pena explorar. Veamos algunos hashes relevantes de la blockchain de Bitcoin. Las blockchain públicas como Bitcoin y Ethereum mantienen accesibles todas sus transacciones. El historial de toda la blockchain puede accederse mediante diferentes exploradores en línea. Aquí utilizaremos el explorador de blockchain.com. En este explorador se puede buscar la información de varias redes blockchain introduciendo el número de bloque, una dirección de billetera o un hash de transacción. En el explorador es posible definir en qué red se desea buscar. En caso de no hacerlo, el explorador muestra todos los resultados pertinentes. En este caso, presenta 3 resultados para Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash. Uno de los hashes más relevantes en cualquier blockchain es el que corresponde a su bloque 0 o bloque génesis. Este bloque en particular es el primer bloque creado en la historia y el primer bloque en la cadena de Bitcoin. El hash de este bloque es una cadena que empieza con 10 ceros, 1, 9, D, 6, 6, 8, 9, etc. Mientras que el hash del árbol de Merkle es una cadena que inicia con 4, A, 5, E, 1, etc. El momento en que se creó el bloque fue a las 11:15 del 3 de enero del 2009. La hora se registra en UTC o Tiempo Universal Coordinado, que es el nuevo estándar de tiempo en lugar de la hora del meridiano de Greenwich. Algunos exploradores de Bitcoin muestran la hora en horario local. En la imagen aparecen otros datos importantes con los que vale la pena familiarizarse. Las confirmaciones se refiere al número de bloques en la cadena que han sido aceptados después del bloque que estamos analizando. Dado que cada que se agrega un nuevo bloque se acepta de manera implícita la autenticidad de la cadena completa, cada nuevo bloque es una confirmación de todos los bloques anteriores. En el caso del bloque 0, este dato corresponde al número total de bloques que han sido aceptados en la red después del primer bloque. En el momento de tomar la imagen, se habían creado 636.186 bloques después del bloque génesis. Es decir, el bloque 0 había sido confirmado 636.186 veces. La altura se trata de la posición del bloque en la cadena, en este caso 0. El minero es el ID de la identidad que construyó el bloque. En este caso es un minero anónimo, o que ha seleccionado ese nombre como identificador. Recordemos que en una blockchain como la de Bitcoin, todas las operaciones son anónimas y la identificación del minero es totalmente opcional o incluso arbitraria o intencionalmente confusa. A continuación, se presenta el número de transacciones incluidas en el bloque. En este caso, solo hay una transacción que corresponde a la creación misma del bloque y el pago correspondiente. Y la dificultad establece qué tan difícil fue encontrar el hash correcto para este bloque. El bloque 57.044 es también un bloque significativo en la historia de Bitcoin y en general en la historia de blockchain. Este bloque contiene solo 2 transacciones. La primera es la transacción de creación del bloque. La segunda transacción corresponde a la compra de 2 pizzas hechas por Laszlo Hendricks el 22 de mayo de 2010, hoy conocido como el Día de la Pizza. El pago realizado por Laszlo fue de 10.000 bitcoins por las 2 pizzas, algo equivalente a más de $26 millones al día de hoy, 25 de septiembre del 2023.
Aunque hoy puede parecer un mal negocio, dado que en ese momento las 2 pizzas que recibió Laszlo tenían un precio de $25 en Peter Piper Pizza, al parecer, la operación es importante porque fue la primera compra de un bien o servicio con criptomonedas. Por supuesto, toda esta información se conoce de manera anecdótica, porque la negociación quedó registrada en un foro y porque los participantes decidieron compartir datos adicionales. Lo que el registro en la blockchain nos dice es la misma que para cualquier bloque y los datos de los participantes es anónima. Si observamos los bloques en la blockchain de Ethereum, notaremos algunas diferencias, aunque la red en lo general funciona de la misma manera. Con respecto a los valores hash, solo haremos notar que los valores se representan antecediendo el valor por un 0x, que significa universalmente que el valor a continuación está codificado mediante un alfabeto hexadecimal. El hashing es una técnica que permite, a través de diversos métodos matemáticos, obtener una firma digital de un conjunto de datos, lo que llamamos un hash. El hash permite verificar la autenticidad del paquete de datos y se convierte entonces en una buena opción para detectar errores en la transmisión de un mensaje o la manipulación no autorizada de su contenido. Los árboles de Merkle forman el corazón de la autenticidad de datos en los bloques en una blockchain y es por lo tanto uno de los elementos centrales del manejo de confianza en la red. Muchas gracias por atender este video. En el próximo de la serie hablaremos sobre el uso de las técnicas de cifrado en blockchain y particularmente sobre el uso de llaves asimétricas para tener acceso a la información en una blockchain. Hasta entonces, y no se olviden de dejar sus comentarios o preguntas, suscribirse haciendo clic en la campanita y dejarnos un like si este video les pareció interesante.